Bueno, hasta ahora hemos visto cómo podemos hacer inserciones y actualizaciones en la base de datos, pero no cómo podemos consultarla y extraer los datos que nos interesen desde ella. Entonces vamos a ver las dos maneras que hay que hacerlo con el driver de C Sharp. La primera de ellas es un poquito más tediosa porque implica usar expresiones lambda y utilizar directamente métodos de las distintas clases del driver MongoDB. Luego veremos que hay otra mucho más sencilla que implica el uso del INQ, del lenguaje integrado de consultas que tiene C Sharp en este caso. Bien, entonces vamos a borrar este código de aquí, que ya no nos hace falta, y vamos a intentar obtener alguno de los datos que tenemos dentro de la propia base de datos. Por ejemplo, si venimos aquí, eso, vemos que tenemos pues una serie de datos y vamos a intentar, por ejemplo, vamos a obtener este registro de aquí, el que tiene este ID y como nombre y apellidos, pues Eva López, ¿vale? Bueno, pues entonces me voy a venir aquí y bueno, lo primero que tengo que hacer es insertar aquí un nuevo atajo de espacio de nombres, que en este caso es el que está dentro de driver y un subespacio de nombres que se llama builders. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio de nombres hay una clase concreta que se llama query que nos permite generar consultas contra el gestor de datos, contra MongoDB en este caso. Bien, entonces, ¿cómo creo una consulta contra la colección de clientes? Bueno, voy a definir un filtro que es cómo queremos filtrar esa colección para que nos devuelva determinados datos, que va a ser de tipo query, por eso he incluido ese espacio de nombres. Tenemos además dos versiones de query, podemos usar la genérica que nos permite ser más específicos, en este caso pasándole que queremos consultar sobre clases de tipo cliente, ¿vale? Y esta clase query tiene un montón de métodos que nos permiten establecer condiciones, por ejemplo, el EQ, que nos permite buscar registros que cumplan con una igualdad, GT, que es mayor que, etcétera, ¿vale? LT menor que, etcétera, etcétera, que no exista, que no esté dentro de una determinada colección, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a buscar el registro aquel que decía del cliente que se llama Eva López. Entonces, voy a utilizar el método EQ y el método EQ lo que quiere como parámetros son dos cosas. Uno, una función para ver qué es lo que queremos comprobar y el valor contra el que queremos compararla. Entonces, esa función tiene que ser una función lambda, una expresión lambda, ¿vale? Entonces, una expresión lambda es como una especie de, para que nos entendamos, función anónima. Lo que voy a ponerle aquí es darle un parámetro, en este caso, por ejemplo, un cliente, que le voy a llamar CL, y después de poner igual mayor, que es como una flecha, definimos qué valor queremos devolver a partir de ese parámetro para comparar luego con el valor que le pasamos como segundo parámetro. Bueno, pues en este caso lo que queremos comparar, por ejemplo, es el nombre. ¿Vale? El nombre del cliente. Ya está. Es lo único que tenemos que hacer. La expresión lambda es súper sencilla porque solo tenemos que devolver el nombre, que es el campo que queremos comparar. ¿Y con qué lo queremos comparar? Pues en este caso con el nombre Eva. ¿Vale? Bien, pues con esto ya tenemos definido nuestro filtro. Bien, ahora que tenemos definido el filtro, lo único que tenemos que hacer es usar el método find de la colección con ese filtro para localizar un registro. Pues por ejemplo, en este caso por si hay más de uno, voy a llamarle en plural a la colección, le voy a llamar clientes, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es usar la colección clientes call y voy a utilizar alguno de los métodos find que tiene la colección de clientes en este caso, como por ejemplo find as o find one as, que solo nos devolvería un resultado. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar el find as genérico, así le voy a definir que es de tipo cliente lo que me tiene que devolver, y como parámetro le paso el filtro, el Mongo Query que definí hace un momentito. Vale, entonces con esto ahora puedo hacer un for each de tipo cliente, porque son resultados de tipo cliente. Le voy a llamar, por ejemplo, cliente a la variable del bucle y clientes, que es esta colección que acabamos de crear. Bueno, y voy a mostrar por pantalla simplemente lo que hay
lo que me devuelve la consulta esta, ¿no? Entonces en este caso voy a poner cliente y lo voy a pasar a JSON para que veamos que efectivamente tenemos el valor completo, ¿vale? En este caso nos va a devolver un único resultado, pero bueno, ejecuto y efectivamente por pantalla aquí tenemos el documento que hemos recuperado, que tiene de criterio que el nombre es igual a Eva. Y tenemos todos los valores ahí que nos los ha mapeado a en este caso una colección de clientes, y cada elemento de la colección es un objeto de tipo cliente, con lo cual vemos que es muy sencillo pasar de una clase de C# a la base de datos y viceversa. Bien, este método no deja de ser un poco limitado y sobre todo un poco lioso, porque hay que estar utilizando estas funciones para definir cómo queremos restringir las consultas. Entonces es mucho más interesante utilizar LINQ, que es el lenguaje integrado de consultas que tiene C# en este caso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para consultar con LINQ? Bueno, voy a borrar esto. Lo primero que tenemos que hacer es incluir aquí el espacio de nombres específico para poder usar LINQ, que está dentro de MongoDB driver LINQ. Bien, con esto ya tenemos acceso a toda la funcionalidad de usar LINQ directamente desde nuestro código para MongoDB. Entonces, una vez que tenemos una referencia a una colección, en este caso a clientes call, podemos convertirla en una colección consultable mediante LINQ simplemente utilizando su método asQueryable, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora y que lo convierte en una variable que podemos utilizar para lanzar consultas. Por ejemplo, si pongo, le vamos a llamar, por ejemplo, clientes, ¿vale? Y lo que hago es de la colección de clientes la obtengo as queryable, o sea, queryable, ¿vale? Que me permite poder hacer consultas LINQ sobre ella, y le puedo especificar el tipo concreto que voy a utilizar, que en este caso es cliente, ¿vale? Entonces nada, simplemente llamo esta función y a partir de este momento, dentro de esta variable que he creado aquí, clientes, tengo una representación consultable de la colección clientes. Entonces ahora, usando LINQ, es súper sencillo lanzar una consulta. Por ejemplo, resultados, ¿vale? Lo que hago es un from C para representar un cliente in clientes, y ahora le empiezo a poner las condiciones. Pues por ejemplo, where el nombre del cliente sea igual a Eva, por ejemplo, y que me devuelva ese cliente en concreto. LINQ, como sabemos, pues es distinto al lenguaje SQL, que se empieza con el select y después se pone el from. Aquí se pone primero el from, luego las condiciones y finalmente el select, ¿no? Pero bueno, es LINQ súper básico. Bien, pues una vez que hago esta consulta, lo que estoy haciendo es diciéndole que me seleccione todos los clientes cuyo nombre sea Eva dentro de la colección de clientes. Entonces ahora puedo venir aquí, voy a cambiar aquí esta colección y voy a obtener por pantalla los resultados de esta consulta. Si ejecuto, vemos que efectivamente ahí tengo mi resultado. Lo bueno de LINQ, aparte de ser muchísimo más sencillo, supongamos que quiero buscar todos los que se llamen Eva, independientemente de que tengan la E en mayúsculas o minúsculas, o tengan todas en mayúsculas o como sea, es decir, de manera no sensible a que sean mayúsculas o minúsculas, cosa que en principio no sabíamos hacer. Bueno, con LINQ es muy sencillo, porque aquí esto puede utilizar cualquier función de la plataforma. Entonces puedo poner, por ejemplo, un toLower en el caso de una cadena de texto que me lo ponga en minúsculas y hacer esa comparación. Incluso le puedo concatenar otras condiciones. Pues por ejemplo, le puedo poner un OR, pues que me busque todos los que su nombre sea Eva, sea mayúsculas, minúsculas o lo que sea, o además que sus apellidos empiecen por AL, por ejemplo, pues C, apellidos, starts with, al, ¿vale? O sea, los que sus apellidos empiecen por las dos letras A, L. Bien, si grabo esto y ejecuto, vemos que me devuelve en este caso dos objetos. El primero, su apellido, Alarcón, que es mi apellido, empieza por AL, con lo cual cumple la segunda condición, y en este caso
el otro es nombre EVA y además no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces vemos que es realmente muy sencillo obtener la información gracias al INQ y además tenemos un montón de flexibilidad. Bueno, pues con esto hemos visto lo básico de trabajar desde C# contra una base de datos de MongoDB y vemos que es muy simple, solo tenemos que definir una serie de clases que se correspondan con los documentos que están en la base de datos y lanzar consultas mediante el INQ o métodos con expresiones lambda o escribir y actualizar utilizando métodos muy sencillos de una clase que se llama Mongo Collection y que representa las colecciones.